nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos hablando de la Biblia católica y de la Biblia protestante. Porque los protestantes basan todo en la Biblia y los católicos no. Pregunta interesante. Y bien, vamos a consultar la misma Biblia. ¿Cristo mandó escribir una Biblia? No. ¿Cristo escribió el Evangelio con su mano? No. ¿Cristo mandó escribir evangelios, distribuirlos, que cada uno lea e interpreta según sus ideas? No. ¿Cuál es el plan de Cristo? El plan de Cristo es la comunicación de su evangelio, es decir, de su doctrina y enseñanza, mediante los apóstoles que consagró sacerdotes el Jueves Santo, y a quienes dio el poder de predicar, el poder de perdonar los pecados, el poder de representarlo. Dijo: quien ustedes escucha, a mí me escucha; quien ustedes rechaza, a mí me rechaza. El poder de dar el Espíritu Santo, el poder de apacentar el rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, mis corderos, es decir, adoctrínalos, explícalos. Bien. Los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo de Cristo, el día de Pentecostés, empezaron a predicar. No había nada escrito. Predicaban, bautizaban, celebraban la Eucaristía, la misa, en bajo de esa fracción del pan, comunicaban el Espíritu Santo con la imposición de la mano, ellos solo. Felipe, por ejemplo, diácono, bautizó a la gente de Samaria. Son los apóstoles San Juan y San Pedro que van a imponer la mano para dar el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron, ordenaron sacerdotes y obispos, presbíteros también se dice, del griego. San Pablo dice a Timoteo, obispo, es decir, supervisor de demás sacerdotes: lo que oíste de mí, comunícalo a hombres capaces de enseñar a otros. Oh Timoteo, obispo, no imponga la mano sobre cualquier cabeza, es decir, no lo haga sacerdote u obispo, para que no tengas parte en sus pecados. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres aptos, capaces de enseñar a otros. Y San Pablo, antes de dejar Éfeso para ir a Jerusalén, juntó los obispos y presbíteros sacerdotes de Éfeso y de la región de Asia Menor, que es Turquía actual, y dijo: el Espíritu Santo los puso obispos, es decir, sacerdotes mayores, frente a la iglesia que Dios consiguió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño desconfiado. Hechos capítulo 20, 28. Si alguien predica de otra manera el Evangelio, San Pablo dice, es un maldito. Si alguien predica el Evangelio de otra manera, es un maldito. Entonces, durante los 15, 20 primeros años de la iglesia, no hay nada escrito. No hay ningún Evangelio escrito. Poco a poco, los apóstoles formaron sus discípulos inmediatos, impusieron la mano sobre su cabeza para entregarlos la autoridad sacerdotal de predicar, enseñar, bautizar, que Cristo los había conferido, y los mandaron predicar. Entonces empezaron a escribir un pequeño resumen para ayudarlos a predicar. Así empezó la redacción del Evangelio de San Mateo, para decir a los judíos: el Mesías ya vino. Después San Marcos, discípulo de San Pedro, va a hacer un pequeño resumen, 16 capítulos, muy corto. Después San Lucas va a hacer una encuesta y va a escribir Evangelio, que es también de San Pablo. Y al final, por los años 90 y pico, cuando unos falsos cristianos, herejes, cambiaron el Evangelio, lo falsificaron, y bien San Juan escribió el último Evangelio. ¿Y cómo empieza? En principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo lo que se hizo por él. Sin él nada es lo que se hizo, y el Verbo se hizo hombre, se llama Jesucristo. Entonces los apóstoles, en resumen, predican, enseñan, bautizan, confirman, dan Espíritu Santo y hacen obispos y presbíteros, sacerdotes. Y les confían el cuidado del rebaño. Oh Timoteo, guarde el depósito. ¿Cuál depósito? Del Evangelio, de la palabra divina. Te dejé en tal lugar para que haga callar a los que hablan lo que no deben hablar. Entonces los apóstoles no dejaban cualquiera
predicar a su modo, gusto y capricho un evangelio falsificado. Hablando de los predicadores no autorizados, capítulo 11, 13, 14 de la segunda carta a los Corintios. Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces tacha los que predican otra cosa de ministros de Satanás, de falsos apóstoles, esto es falsos enviados, un apóstol es un enviado con autoridad, y falsos ministros. En nuestro Señor también nos alertó que habrá muchos falsos profetas que van a engañar a la gente al punto de hacer milagros tan grandes, excepcionales, por el poder del demonio, para engañar hasta los mismos justos elegidos. Entonces los apóstoles sí dejaron lugartenientes, sí dieron la misma autoridad que recibieron de Cristo a los primeros obispos presbíteros que consagraron. Y estos primeros obispos y sacerdotes que consagraron no daban un libro mudo a cada quien que lea, interpreta, funda su secta. No. Ellos eran los supervisores. Por eso, por ejemplo, unos judíos cristianos ya bautizados, pero eran judaizantes, es decir, querían seguir el Antiguo Testamento. Unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria y dijeron a los recién bautizados: ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Ellos dijeron: no, los apóstoles que nos predicaron y se bautizaron no nos dijeron esto. Mandaron un embajador a Jerusalén, preguntaron a los apóstoles: ¿qué hacemos? Y los apóstoles, si me acuerdo bien, cito de memoria, capítulo 15, 24, 25 de los Hechos de los apóstoles contestan, mandando San Pablo y Bernabé y otros con una carta. Hemos oído que gente sin nuestra autorización y nuestro permiso fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tiene que hacer: abstenerse del culto de los dioses paganos, de la idolatría, de falsos dioses, de la fornicación, de la sangre, etc. Entonces vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes, sí dejaron Tito, Timoteo, Silas, Clemente, etc. como obispos y otros presbíteros, y esto comunican los otros. Y claro, en esta época todo texto tenía que copiarse, no había imprenta. Uno tenía que pasar casi meses y un año para copiar toda la Biblia completa. Entonces todo era oralmente explicado, pero bajo la vigilancia de los inspectores, entre comillas, de los sacerdotes, que son los obispos. 1500 años después de Cristo, imagínense, 1521 años después de Cristo, un sacerdote problemático que va a ser finalmente expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica, Martín Lutero, inventa una teoría totalmente falsa que dice: sola escritura, solo texto escrito, nada de traducción apostólica. Y miente. Engañó a la gente. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 y 21, al final de San Juan, últimos versículos, ¿qué dice San Juan? Si hubiéramos escrito todo lo que dijo, hecho Cristo, los libros no cabrían en el mundo. Manera de hablar, ok, pero dice que todo no está escrito. San Pablo escribe a Timoteo: te dejé en tal lugar para arreglar los problemas. Más tarde, cuando yo vengo, va a completar. ¿Qué dijo más tarde? No está escrito. El mismo San Pablo dice a los tesalonicenses, segunda carta 2:15: los felicito porque se mantienen firmes en las tradiciones en las cuales fueron instruidos, evangelizados, bautizados, sea por carta nuestra o sea por viva voz. Viva voz, ¿qué dijo? No está escrito. Esto se llama tradición apostólica. Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios primero, Cristo la predica, ¿ok? Todo es oral, nada está escrito. Manda su Espíritu Santo a los apóstoles para explicar
y recordarles todo lo que había dicho. Los apóstoles, durante unos 15, 20 primeros años, predican, enseñan, bautizan, dan el Espíritu Santo, perdonan los pecados, no hay nada escrito. Después, poco a poco, para ayudar a sus ayudantes, van a hacer un pequeño resumen escrito que va a ser los 4 evangelios, los hechos apóstoles, las 14 cartas de San Pablo, las 2 de San Pedro, 3 de San Juan, una de Santiago, una de Judas Tadeo y el Apocalipsis, lo que va a ser los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero dice que todo no fue escrito. Una parte fue comunicada oralmente, palabra de Dios. Entonces la fe cristiana auténtica nos llega por 12 canales complementarios. La palabra escrita, tradición escrita, el Nuevo Testamento. La palabra no escrita, Nuevo Testamento. Tradición apostólica, palabra de Dios, llamamos tradición apostólica confiada a los obispos y sacerdotes. 1521 años después, un sacerdote rebelde expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica, va a inventar una teoría totalmente falsa. Sola escritura, sola fe, sola gracia. No, señor. Sola escritura contradice la escritura. La escritura dice que todo no fue escrito. Se mantienen las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Entonces los protestantes se apoyan solamente sobre un texto escrito. Ok, hasta ahí ya es un problema. Segundo problema, libre examen. Y bien, libre examen, en su carta San Pedro dice, no, nadie está autorizado a interpretar a su modo y gusto las escrituras. No, eso no está permitido. Solamente los apóstoles y sus lugartenientes legítimos, papa, obispo, sacerdote, tienen la autoridad de interpretar, explicar esta palabra de Dios. Entonces, 2 errores protestantes. Sola escritura, falso. Libre examen bíblico, falso. Cada uno lee la escritura y el Espíritu Santo supuestamente lo ilumina, otro falso. Y la prueba que todo es falso, el Evangelio dice, mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra hay mi iglesia. ¿Y ahí cuántas iglesias protestantes hay? ¿50,000? ¿60,000? ¿100,000? Dios solo sabe. Entonces, esta fragmentación del protestantismo es totalmente obra del demonio, no es obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu interviene, pero no es el Santo. Y ellos, sin saberlo, sin quererlo, esto sí estoy consciente, están bajo un influjo del espíritu maligno que los enreda. Siempre tenemos que probar todo por la escritura. No, señor. Supongamos usted pierde su credencial, su pasaporte. ¿Deja de existir? No, eso es ahí. Cristo nuestro Señor mandó a los apóstoles de predicar, enseñar, bautizar y que les hagan caso. Por eso la síntesis de la palabra de Dios oralmente comunicada y por escrito se resumió en un libro que llamamos Catecismo. El Catecismo te explica la crema de la Biblia, el néctar de la Biblia, el jugo de la Biblia. Como usted tiene una montaña de arena y hay oro dentro, pero de cada 5 toneladas tiene 5 gramos de oro, ¿no? Y bien, todo este oro que está en la tradición apostólica escrita, evangelio, y oralmente transmitida, tradición apostólica, la iglesia lo sintetizó en un librito que llamamos catecismo. Y por eso el católico que lee, que conoce su catecismo, claro, hay catecismo de primera comunión, de confirmación, de mayor, de adultos, de sacerdotes también. Una vez que conoce bien la fe católica explicada por la autoridad legítima, cuando lee la Biblia, no se enreda, sabe de qué habla. Por ejemplo, en un lugar, Cristo dice, y yo y el Padre somos la misma cosa, mismo ser divino. En otro lugar dice, el Padre es mayor que yo. ¿En qué quedamos? Bien, quedamos que Cristo es Dios hecho hombre. Tiene 2 naturalezas. Como hombre es menor que el Padre, como hijo de Dios es igual al Padre, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la Biblia católica y protestante? La Biblia católica es la Biblia legítima, verdadera, bajo la supervisión de los obispos para que no haya falsificación. Porque cambiar una sola palabra de la Biblia es cambiar la palabra de Dios. Es hacer decir a Dios lo que Dios no ha dicho. Mientras que la Biblia protestante, 1, es mutilada, tiene 7 libros menos. 2,
está falsificada en unos puntos de la traducción. 3, libre examen cada quien a su modo, es una catástrofe. Todo esto contradice el Evangelio. Por ejemplo, en San Lucas 1:28 dice el ángel: Dios te salve María, te mando un saludo María, llena de gracia, llena de santidad. Ellos traducen en la Reina Valera: salve la favorecida de Dios. ¿Por qué cambian la palabra gracia por favorecida? Yo soy un ser humano, no soy un gusano, soy favorecido de Dios, pero no significa que tengo la santidad llena de gracia y llena de santidad. En otra Biblia protestante he visto: hola, Dios me mandó para traerte una bendición. No, Señor. No, llena de gracia es llena de santidad. Cristo dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nosotros hemos recibido los apóstoles que el pan y el vino consagrado es cuerpo de Cristo, porque ellos dicen representa. El texto dice: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No dice esto representa, figura, simboliza mi cuerpo, mi sangre, porque interpreta mal. Entonces la Biblia que los protestantes dan, mutilada, 7 libros menos tiene, falsificada en unos puntos de la traducción. Y la peor de todas es la de Testigo de Jehová, totalmente falsificada. Totalmente falsificada cuando algo no les gusta, no les parece según la creencia falsa que tiene. Entonces, un católico no debe tener Biblia protestante, no debe leer Biblia protestante, no debe escuchar predicadores protestantes, porque con lo bueno que dicen, y dicen cosas buenas, en los puntos fundamentales de la salvación, dicen lo contrario. Y no son autorizados. El Papa San Pío X en su catecismo dice: ¿de quién debemos recibir la palabra de Dios? De la Iglesia de Dios, que es la católica, ninguna otra. Amén. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse al canal en YouTube, canal Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí tiene toda la doctrina católica explicada a fondo. Y tengan la caridad de enviar estas charlas a sus conocidos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.